Vamos a analizar las elecciones en Argentina del pasado domingo, que pasaron a segunda vuelta, como ustedes ya saben. ¿Cómo hizo el malabarista de Massa para con un 140% de inflación ser el más votado? ¿Qué influyó? ¿Cómo lo vio la gente? Para hacer un análisis acerca de esto, que es bastante difícil de entender, recibimos a Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo andás, Mauri? Hola, ¿cómo estás? El que va a tener que hacer malabarismos es Milei ahora. Sí. Claro. Para poder... Y lo de las encuestas también, ¿no? Bueno, las encuestas, hubo encuestas que dieron el escenario de balotaje. Lo que nadie esperaba era esta remontada, este fortalecimiento en términos de porcentaje, en términos de números de votos del candidato oficialista con ese panorama que describía Gaby, ¿no? Siendo 40% de inflación, 40% de pobreza y una situación que los uruguayos estamos siguiendo todo el tiempo porque es un país al que no solo miramos, sino con el que tenemos un vínculo histórico y casi diría cotidiano. ¿Y cómo lo logró? Claro, ¿qué hizo Massa entonces para quedar primero al final? No cabe duda que hay dos lecturas, ¿no? O mejor dicho, dos partes de la lectura. Por un lado, el mérito del candidato que le pegó en lo que algunos colegas argentinos decían es el tono de la campaña. Logró ubicarse en el otro extremo del discurso de Javier Milei, un discurso muy vehemente, muy generador de choque permanentemente, que seguramente hizo que muchos argentinos se sintieran como viendo al candidato del cambio. Vimos a Sergio Massa en el discurso de victoria. Nótese que está solo con los colores de la bandera argentina, detalles que vamos a analizar dentro de un ratito. Pero Javier Milei entonces con un discurso de choque, encarnando ese cambio que muchos argentinos quieren, llegó primero en las PASO, pero si bien tuvo un poco más de votos en términos absolutos, en términos porcentuales no le fue mejor que en las PASO, le fue incluso un poquito peor. En cambio, Sergio Massa creció y creció mucho. Si nosotros podemos poner en pantalla el gráfico de resultados de las elecciones generales del domingo, vamos a ver, ese gráfico que tomamos prestado de los colegas de La Nación, vamos a ver que Sergio Massa llegó casi al 37% de los votos. Es una remontada muy importante. Fíjense que obviamente suma los votos de Grabois, de quien fuera su rival en las internas, pero además tiene un cuantioso número de votantes que fueron a las elecciones y se inclinaron por él. En el caso de Milei, con ese casi 30%, queda bastante lejos de esa victoria en primera vuelta que él no le prometió, pero le insinuó a sus votantes. Por lo tanto, la decepción es bastante mayor. El caso de Patricia Bullrich es tal vez el más dramático porque Juntos por el Cambio realmente se desarmó. Muchos votos de Juntos por el Cambio fueron para Sergio Massa en muchas provincias donde el oficialismo levantó. Y ustedes preguntaban por qué. Yo les contaba el tema del tono de la campaña, pero también está algo que de alguna manera el expresidente Mujica definió como la mitología peronista, que podemos traducir un poco por la mítica de un partido de un movimiento que ha estado durante muchos años en el poder, pero por otro lado ese aparato de movilización de votantes, claro, increíble que tiene el peronismo en Argentina. Y otro factor muy relevante, vos decías, es el ministro del 140% de inflación, pero es el ministro de Economía, es el que administra los dineros públicos. Y esos dineros públicos en las últimas semanas se distribuyeron entre sectores que se vieron beneficiados por ayudas de último momento, a pesar de la situación fiscal de Argentina. Entonces, cuando nosotros analizamos los números fríos para tratar de explicar cómo le fue a uno, cómo le fue a otro, también está la gente de a pie que tiene necesidades cotidianas y que cuando reciben una ayuda, en un contexto en el cual tienen un discurso de cambio radical versus una muestra de Estado benefactor, de Estado protector, tal vez se inclinen hacia ese lado. De alguna manera fue lo que terminó ocurriendo. Hace pocas horas, Marcelo Longobardi decía, Massa hizo la campaña más cara de la historia de Occidente, 8.000 millones de dólares, porque fue en definitiva lo que se gastó desde las PASO en bonos, ayudas y subsidios y frenazos de aumentos de tarifa en un contexto inflacionario desde que cursaron las primarias.
Entonces, en definitiva, quiero terminar esta pregunta con un gráfico sobre el PIB de Argentina que tenemos preparado. Ese gráfico sobre la distribución de los resultados de las elecciones en el país. Ustedes van a ver en celeste la victoria del oficialismo y en violeta la de La Libertad Avanza de Javier Milei, que quedó con un número importante de senadores. Quisiera poner, ahí está. Este gráfico me lo facilitó el economista Javier de Aedo. Y miren el gráfico que está en verde. El gráfico que está en verde es el PIB per cápita, que es una medida que se utiliza tradicionalmente para hablar de la evolución económica de un país. Fíjense que, salvo ese repunte, una gran caída hacia el momento de la pandemia, desde la pandemia un repunte, pero el punto final, que es lo último que está medido, está prácticamente a la altura del año 2009. En 2023, prácticamente el PIB per cápita en Argentina equivale al del año 2009. ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque ese es el escenario que va a tener el próximo presidente. Tal vez el hombre que hoy está, en definitiva, gobernando Argentina, que es el ministro de Economía. Nombrabas al aparato como un elemento clave en esta votación, pero también de alguna forma Massa se pone como representante del gobierno en el que está y alternativa del gobierno al que pertenece. Yo creo que ese juego es como muy delicado. Yo creo que un logro importante de Sergio Massa fue precisamente el de distanciarse del gobierno que integra y el de distanciarse del kirchnerismo. Cristina Kirchner se mantuvo inteligentemente, desde el punto de vista estratégico, al margen de la campaña. Massa, increíblemente, porque lo hizo durante los debates, logra dar la sensación de que nada de lo que pasa en este gobierno es responsabilidad suya, a pesar de que lo integra, que es un mérito, pero es un mérito que también le es permitido por lo que hay del otro lado. Patricia Bullrich se concentró permanentemente en un ataque al kirchnerismo. No le funcionó. La estrategia no le funcionó. Claramente eso está en los resultados de la votación. 23%, una caída brutal de votos, creo que en torno a los 400.000, si no me falla la memoria. Pero del otro lado, Javier Milei, con un discurso acotado a 3 o 4 ideas económicas y algunas muy complejas de explicar en materia de educación, salud y seguridad, chocó con el discurso simple, el discurso fácil de entender de Sergio Massa. Un discurso que además apeló a elementos clave de la idiosincrasia argentina, como por ejemplo el papel del Estado en la vida de las personas. Entonces logró hacer una oposición que era evidente, visto desde aquí, de este lado del charco, que era evidente entre lo que proponía Milei con esa motosierra simbólica y lo que propone él. Él habló, cuando terminó su discurso, cuando hacía su discurso de victoria, de cuidar a los argentinos. La oposición es clarísima. Claro, sobre todo cuando hablas... Al que resultó mejor fue a Massa. No es la única razón, claro. Esto es multifactorial. Sí. Lo cierto es que hoy, en este contexto, con este resultado, con las dificultades que va a tener Javier Milei para generar alianzas con aquellos a los cuales lisa y llanamente insultó, bueno, hoy Sergio Massa está mucho más cerca de la Casa Rosada que Javier Milei. Un elemento que llamaba poderosamente la atención, como desde el punto de vista estratégico, ¿no? Que podría llegar a apreciarse como un error por parte de los que saben. En un país con 40% de pobreza, Milei habla de reducir el Estado, que sí, es justamente del que se mantiene ese 40%. Entonces es como que resulta poco estratégico. Mira, hay un número, José del Río, que es un periodista de La Nación, publicó un número que me quedó grabado en una nota ayer o antes de ayer, diciendo 18 millones de personas en Argentina reciben algún tipo de ingreso del Estado. Eso incluye a los empleados públicos. Hablamos de 35 millones de votantes, 45 millones de personas. 18 millones reciben algo del Estado. Si en una situación de crisis el mensaje es existe la posibilidad de que recortemos, de que ajustemos drásticamente versus
no vamos a Claro. ajustar, no vamos a recortar, vamos a hacer las cosas paulatinamente, el Estado va a seguir estando presente, es claro que para una parte importante de la población argentina el mensaje de Massa cuajó muchísimo más. De hecho, cuando miramos los números, hay un número bastante clave que es el número de votantes pasó de 69% del padrón de 35 millones de personas en las PASO a un poquito más de 76% en estas elecciones presidenciales. Prácticamente Massa recoge, mejor dicho, el oficialismo, no más, el oficialismo recoge unos 3 millones de votos más que en las PASO. ¿Sabés cuántos votos más hubo en todas las elecciones, en todo el caudal que se... No. Casi 3 millones. Claro. Entonces, ahí tenés una cifra que lo que te muestra es que mucha gente se movilizó. Además, Juntos por el Cambio pierde votos, ¿no? Milei crece un poquito y Juntos por el Cambio pierde votos. No es una traslación lineal, Sí, sí. Estamos hablando de matemática gruesa, pero la realidad es que mucha gente fue a votar también entre dos alternativas que ahora van a quedar para esta segunda vuelta y que van a protagonizar una campaña que se va a polarizar muchísimo más, como suele ocurrir en América Latina, además, ¿no? Últimamente son campañas que realmente buscan verdaderamente presentar al otro como el enemigo, ¿no? Y en este caso hay dos ideas completamente distintas como modelo de país que se van a enfrentar de cara al balotaje. Claro, son dos modelos opuestos los que están en juego ahora, claramente. Te quería preguntar, ¿qué pasa con Milei? Él celebraba, obviamente, pasar a la segunda vuelta, más allá que las encuestas lo daban como que pasaba primero. Alianzas con Bullrich es lo que le queda. Ya la está nombrando como hasta futura ministra. Sí, hoy dijo que podía ser su futura ministra de Seguridad. Un mensaje bastante complicado porque la había integrado en esa, entre comillas, casta que él definía para todo el resto de la política que no formaba parte de su espacio y ahora va a tener que hacer alianzas después de haber proferido una serie de calificativos bastante duros. Sí, la insultó, la calificó de asesina y ahora va a tener que hacer alianzas o quiere hacer alianzas con ella porque es la posibilidad que tiene. Pero no hay que dejar de lado, porque en la lectura, el hecho de que para Milei no es una campaña fracasada. Milei tiene posibilidades, por cierto, pero mucha menos que Massa, insisto. Pero hizo una campaña que llevó a su fuerza política de 3, vamos a poner el gráfico sobre el Congreso argentino, pero llevó a su fuerza política de 3 diputados a 38. Sí. Claro. En Esos 2 años. 3 diputados, uno era él. Fíjense, en celeste está el oficialismo, ¿no? que perdió pie, perdió unas 10 bancas. Puse diputados para mostrarles, ¿no? Para mostrarles un ejemplo, porque se renovaba la mitad de la Cámara y un tercio del Senado. Puse eso porque me pareció mucho más ilustrativo para que vean los cambios. En amarillo está Juntos por el Cambio, que perdió 25 escaños. Y Milei ganó 35. Es muy importante. Claro, le alcanza para ser una voz sonora en un Congreso si gana Massa. No le alcanza para gobernar, tampoco le alcanza a Massa. Claro. No le alcanza para gobernar si llega a la Casa Rosada a Milei. Pero Massa está un poco más cerca de lograr algún tipo de apoyo por otro lado y de otros sectores que lo que estaría sin duda Javier Milei. Para eso sirve este gráfico también del diario La Nación. Se fracturó Juntos por el Cambio. Todavía no se fracturó. Lo cierto es que hay diferencias en la dirigencia de Juntos por el Cambio en cuanto a cómo, digamos, a quién apoyar. Existe una parte de Juntos por el Cambio que tiene, por ejemplo, en el valor de la educación pública una causa importante. Milei nunca supo explicar muy bien qué es lo que quiere hacer con la educación pública, por eso rápidamente lo acusaron de querer privatizarla. Es parte de las falencias de esta campaña, un poco a los gritos que llevó adelante Milei de una forma muy vehemente, como es parece ser su carácter. En esta zona me parece que bajó el tono igual un poco, ¿no? Sí, no tiene más remedio que correrse hacia el centro ideológico y también bajar el tono, porque hasta ahora él jugaba para su base electoral. De hecho, tal vez lo bajó un poco tarde el tono, porque en esta primera vuelta también podría haber apuntado a obtener algún voto de Juntos por el Cambio.
de votantes desilusionados con la campaña de Burrich, que hizo realmente una muy mala performance, lo dijimos muchas veces, tanto en los debates como en las presentaciones que hizo frente a los votantes. ¿Qué pasó con el mercado cambiario? Con el dólar blue. Con el blue, bueno, lo que más miramos. Lo que más miramos porque nosotros tenemos una fijación en este momento con el tipo de cambio en Argentina, porque muchísimos uruguayos cruzan todos los fines de semana, lo cual tiene su parte buena y por supuesto su parte negativa, porque está afectando duramente a nuestra economía y a la economía del litoral del país. Primero hubo una reacción que se descomprimió, porque lo que podía haber pasado si ganaba Milei era que la dolarización estaba más cerca y por lo tanto era previsible que el tipo de cambio saltara, porque el tipo de cambio para dolarizar tendría que ser muchísimo más alto. Después, el dólar blue quedó ayer y hoy en 1100. No es el único parámetro, no es el único parámetro. Decía, se descomprimió, pues bueno, Massa es un poco la continuidad, lo que sigue hasta ahora. Hay más certidumbre. Lo de la dolarización es un esquema incierto que generaba nerviosismo en el mercado. No es que Massa sea una solución para los mercados, está clarísimo cuando lo vemos todos los días, pero la verdad es que descomprimió un poco. Muchos inversores se deshicieron de los bonos argentinos, que es otra de los parámetros que podemos aportar para una lectura simple. El riesgo país también subió, es decir, no fue todo color de rosas. Hay una cierta estabilidad, se prevén algún grupo más de medidas de parte del ministro de Economía, candidato oficialista, y eso es lo que te puedo contestar en cuanto al mercado cambiario. La bolsa cayó un poco, ¿no? La bolsa cayó porque había subido mucho. ¿Por qué había subido mucho? Porque muchos inversores, previendo que podía pasar a primera vuelta o incluso a segunda vuelta o incluso ganar Milei, para protegerse compraron acción, entonces la bolsa había tenido un salto gigante, 12% el viernes, hoy bajó un 7%, ayer bajó otro tanto. Sí, acumula 16% en 2 días. Claro, sí, bueno, sí, contra 12 que subió el viernes por esas cuestiones de protegerse y después vender para poder posicionarse en otros valores. Estaba viendo el dólar blue ahora a 1100 está para la venta. Te quería preguntar la última, que nos quedamos sin tiempo. Se le preguntó a Massa por el Mercosur, cómo lo ve él, porque está la idea de la administración de Uruguay, del presidente Lacalle Pou, de flexibilizarlo en lo comercial. Sí. Hay dos cuestiones, si me permitís, y les voy a pedir un minuto más. Tenemos un gráfico sobre la paridad, digamos, sobre la brecha, digamos, que hay en los precios, también proporcionado por mi amigo el economista Javier de Aedo. Ahí vemos una medición que hace la Universidad Católica sobre cuánto está Concordia más o menos caro que Salto. Fíjense los datos que tenemos ahí, ¿no? La evolución en el tiempo y cómo ha aumentado la diferencia de lo que se puede comprar con la misma cantidad de dinero en nuestra ciudad de Salto y en Concordia. Es bastante impactante este gráfico. ¿Por qué te lo señalo primero, Leo, para responder tu pregunta? Porque en el triunfo de Massa no solamente se juega la apertura que podría llegar a tener el Mercosur, que con Massa no la va a tener, porque Massa es partidario del paraguas arancelario que el Mercosur representa para Argentina. La flexibilización está en las antípodas de lo que Massa considera para el Mercosur. Pero también está esta otra cuestión, la continuidad de una situación cambiaria que potencialmente está generando problemas grandes para Uruguay y potencialmente pueden ser aún más graves. Escuchaba una cifra recién ahora de camino para acá, en el último trimestre, 363 millones de dólares gastados por los uruguayos en Argentina. Es una cifra importantísima. La cifra de gasto de los uruguayos en Argentina en este año la vamos a tener en algún momento, pero las estimaciones son realmente muy superiores a los 500 millones de dólares que se gastaban antes, con el agravante de que podríamos tener una temporada turística donde los argentinos que vengan gasten menos o incluso vengan menos argentinos. Por lo tanto, la llegada al poder de Sergio Massa y la continuidad, si no hay un cambio, de alguna forma no nos va a favorecer en términos de competitividad y tampoco nos va competitividad cambiaria, quiero decir, y tampoco nos va a favorecer a nivel del Mercosur. Por supuesto que si Argentina, gane quien gane, gane Massa o gane Milei, le empieza a ir mejor económicamente y ojalá así sea,
para Uruguay sería una bendición, porque tenemos empresas que comercian con Argentina y porque además Argentina es un socio importante para Uruguay en lo comercial, pero de vuelta, un país con el que tenemos relaciones históricas y obviamente que lo que queremos los uruguayos es que Argentina y a quienes nos rodean, porque comerciamos con ellos, además les vaya bien. Y como dicen los meteorólogos, ¿no? Si está lloviendo en Buenos Aires, se empieza a nublar en Montevideo. Veremos. Gracias. Ojalá que no. Gracias, Mauricio. Gracias.